Estructura de grupos. En primera parte se tiene que definir lo que es la estructura en sí y lo que es un grupo. Debe entenderse en un grupo en esta situación, que es una unión de personas en una situación similar que tienen un objetivo en común, que de igual manera pueden tener valores o bases culturales semejantes. De igual manera, la estructura se debe ver como una interrelación de ciertas cosas o una organización. O sea, en general nos da que la estructura de grupo es una organización donde ya están definidas ciertos factores, donde ya se sabe quién es el que da las indicaciones, quién las recibe o en dado caso de qué manera se mueven y todos en sí tienen un objetivo en común. Dentro de un grupo hay tres elementos principales, los cuales podemos identificar fácilmente, los cuales son la socialización, las creencias y actitudes sociales. La socialización es un proceso más que nada importante, ya que refleja más que nada el cómo el individuo va a aprender cómo relacionarse con el grupo. Es lo que le va a determinar el cómo va a poder ser, se puede decir que aprender tanto sus costumbres, sus creencias y la forma en la que se va a desarrollar dentro del mismo. Es la forma en la que él va a poder pertenecer al grupo de la forma más adecuada posible. Por otra parte, las creencias son ideas que se creen como ciertas. En estas se destaca mucho lo que son las cuestiones religiosas, políticas e incluso sociales. El creer ciertos hechos sin un fundamento real, pero que más que nada se creen tanto por cuestiones culturales como por sistemas de crianza básicos desarrollados dentro del mismo grupo. Y en última instancia están las actitudes sociales, las cuales se determinan como todo aquello que el grupo en general va a estar determinando y va a estar fluyendo respecto a este hecho. Lo podemos ver en múltiples ejemplos, los cuales vamos a tocar a continuación. El nazismo alemán del siglo XX fue una de las ideologías sociopolíticas más impactantes de la historia, ya que, en gran medida, esta buscaba la superación tanto racial, política y militar de Alemania. Esta está basada en el fascismo, y la misma destacó por múltiples características, no solo por su impacto social, sino también histórico, ya que fue más que impresionante el cómo la comunidad alemana llegó a un grado prácticamente tal de fanatismo durante el régimen de Adolf Hitler, el cual fue el principal líder de este movimiento y promotor de dichas ideologías, desde mucho antes de haber llegado a ser incluso líder de Alemania, con un libro que escribió durante su tiempo en la cárcel llamado Mi lucha. El fascismo es una, podríamos decirlo, ideología política y social la cual busca la superación de razas basándose en diferentes características físicas. En el caso de los alemanes, era conocido como la raza aria, esa raza que era superior físicamente por múltiples características, los cuales los alemanes consideraban más pertinentes o, en su defecto, más apreciables, como lo podía ser una persona rubia, de ojos azules, blanca y alta. Se podría decir que el estereotipo alemán por excelencia para ellos. Realmente, durante esta época hubo múltiples acontecimientos sociales los cuales vemos pertinentes para tomar como un ejemplo para explicar estos conceptos. A continuación, daremos a entender por qué consideramos que se relacionan en gran medida el nazismo alemán del siglo XX con lo que fue, o más bien con lo que son esos conceptos. Entonces, por ende, en el nazismo como estructura del grupo podemos sacar tanto los factores de socialización, creencias y actitudes sociales. Yéndonos a la socialización, refiere más a que dentro de la misma comunicación del grupo, la forma en la que interactuaban, había cierta censura hacia algunos temas. Había ciertos temas que no podían tocar literalmente porque el gobierno no se los permitía. Había castigos ante ello. Posteriormente, se puede decir que el nacionalismo era una de las formas de socialización mejor vistas. Había cierto fanatismo hacia las cosas que se podían tratar dentro de este régimen. Y, de la misma manera, se introducen las nuevas costumbres. Ciertas cosas como el Führer, los saludos, ciertas frases, eran cosas que se usaban comúnmente en la socialización. Podemos proseguir con las creencias, estas ideas que se arraigaron en las personas. Se podría decir que el inicio de estas ideas fue a partir del libro Mi lucha de Hitler, que posteriormente se dio en un populismo en el cual se hacía mucho énfasis en el orgullo y el nacionalismo, en un orgullo de sentirse superior como raza aria. Y era parte de las creencias, eran superiores dentro de sus creencias por ser de esta misma raza. Podemos continuar entonces con las actitudes sociales. Los medios en sí estaban censurados.
había cierta censura de información, como se decía en la socialización. No se podían hablar de ciertos temas, había ciertas actitudes y posturas que se podían tomar y otras que estaban mal vistas. De igual manera, por así decirlo, había ciertos dogmas políticos de cosas que se consideraban adecuadas y cosas que no. Y volvemos a lo mismo del nacionalismo y el racismo. Cierta repelencia hacia otras razas dentro de las, se podían ver dentro de las actitudes sociales, ya se hace poniéndolos de lado, haciéndolos menos o simplemente denunciándolos. En sí es todo un conjunto, no se puede separar, por así decirlo, la socialización o las ideologías de todo lo que es el proceso. Todo conforma una parte integradora de lo que ya es la dinámica de un grupo. Varía mucho de las culturas, de las creencias, de las cosas, de cómo la gente puede transmitir y no puede transmitir, qué es aceptado y qué no es aceptado. Considero que los conceptos anteriormente vistos tienen en gran medida una influencia en todo lo que somos socialmente, no solo en cuestiones de microgrupos, si queremos decirlo así, sino también en macro. Considero que cualquier persona en algún punto se tiene que relacionar, sea como sea, ya que somos seres sociales en muchos aspectos. Y por ejemplo, cuando hablamos de creencias, muchas veces las usamos como formas de explicar eventos que no entendemos y nos vamos a cuestiones religiosas, o también cosas que entendemos que son de X manera, ya sea porque fueron inculcadas en nuestra familia, en nuestro contexto, o incluso meramente porque así las creemos nosotros porque fue lo que nosotros vimos por nuestra misma cuenta. Y ya en lo que tiene que ver con las tendencias sociales y todo eso, es natural que las personas quieran seguir al grupo, quieran creer lo que el grupo cree y hacer lo que el grupo hace, ya que esto es la forma más eficaz, si queremos decirlo de esta manera, de no generar controversia y vivir en armonía, que es lo que la mayoría me parece que es lo que prefiere realmente. Yo creo que cualquier grupo sigue estas normas no escritas, si queremos decirlo así. Algunas evidentemente sí lo están, pero hay muchas que no, que simplemente son cosas que se siguen porque así es como debe ser, o así es como consideran que debe ser, mejor dicho. Considero que lo que fue el nazismo fue un movimiento de mucho impacto históricamente, pero como tal también un movimiento social donde se adoptaron ciertas ideologías y hubo un cambio, por así decirlo, radical ante ciertas acciones y ante ciertas razas. Eh, no se puede dejar de lado, por así decirlo, lo político es, por así decirlo, obvio que la política esté inmiscuida debido a la guerra, debido a ciertos mandos, entre otras cosas. Sin embargo, fue algo que se fue arraigando también a lo social, a las personas, a su manera de vida, a lo que aceptaban y a lo que no aceptaban. Y claro que esto mismo tuvo impacto en aquellas personas que no estuvieron de acuerdo porque no podían expresarse libremente acerca de ello. Considero que el nazismo es un punto de debate muy grande todo el tiempo. Más que por las cosas que pasaron en cuestiones de guerra o en cuestiones de, pasó esto, hicieron X cosa que estuvo bien o mal, también está la cuestión del impacto social que fue para los alemanes. No solamente es una cuestión de, perdimos la guerra y ahora estamos mal, sino es como había un orgullo de por medio muy grande en el cual simplemente no querían reconocer que ellos habían sido los que habían perdido, ellos no querían reconocer que su país estuvo mal todo el tiempo. Había mucha inconformidad, más que nada por cómo se actuó de parte de los otros países, en el aspecto que les quitaron recursos, que bloquearon su crecimiento e hicieron que Alemania se viera como un país débil, al menos ante sus ojos, y no quisieron aceptarlo simplemente. Estaban en un punto en el que querían culpar a otras personas, a otras cosas, y Hitler les dio ese algo por qué irse.
Les dieron a un enemigo al cual vencer, les dieron un objetivo y les dieron un nuevo orgullo. Les hicieron ver que ellos eran una raza fuerte, la cual merecía más que los demás y que había sido un error que los hubieran denigrado en algún nivel posteriormente. Yo creo que en muchos niveles el nazismo refleja mucho cómo el ser humano siempre aspira a ese aspecto al ser más que los demás en cierto grado. El cómo sí tiende a ser egoísta en cierto nivel y cómo en muchas formas el grupo influye mucho en el individuo. Podemos verlo simple y sencillamente en cómo niños incluso tenían ideologías muy marcadas en el aspecto de que aspiraban en muchas formas y niveles a ser soldados, a pelear por su país y tener estas normas constantemente. Si somos muy honestos, no es normal que un niño quiera ir a la guerra, incluso cuando no eran tiempos de guerra en su momento. Pero siendo muy honestos, el nazismo reflejó mucho ese aspecto, el cómo la sociedad puede cambiarse y evolucionar y cómo aspectos que no son comunes en otros contextos, por ejemplo, actualmente no sería común que simplemente una persona quisiera que hubiera una guerra o que quisiera que pasara algo así, porque sabemos las implicaciones de lo mismo. Pero en esa época no era algo tan descabellado, porque para ellos era una forma de mostrar poder y de mostrar fuerza. En muchas maneras podemos entender y podemos sobreanalizar el hecho de que fue un cambio total para ellos, no solamente social, sino ideológico, en gran parte por el grupo y en otras partes por la imagen que ellos se quedaban al final del día. Ellos querían recobrar esa imagen que tenían de ser un pueblo fuerte, el cual podía vencer a otros. Y simplemente, como dirían, decidieron la pelea más fuerte, que era contra el mundo. Pues es más ser consciente de diversos factores, ¿no? Eh, el tanto que, por así decirlo, no funcionamos solo porque sí, la manera de socialización, en cómo nos relacionamos con personas, ya sea en instituciones o en la escuela o en el trabajo, tiene un inicio desde la familia, desde casa, de igual manera, y también tiene que ver mucho lo que son los factores culturales o los externos, la ideología que hay, que es adecuado en este lugar y que no es adecuado en otro, por así decirlo. En México, que es común y que no es común, podemos irnos a ciertas ciudades o países en el mundo donde lo común es que las mujeres traigan turbante o no puedan traer la cara descubierta, mientras que en México eso no es lo común y tiene que ver más con las costumbres y la ética de las personas o la moral de las personas, dependiendo del lugar. Podría decir que en mi contexto diario tiene todo que ver. Yo diría que uno socializa por defecto con todos los elementos de su contexto, llámese su familia, llámese el trabajo, la escuela, incluso meramente hacer este video socializar en cierto grado, es transmitir mi pensamiento hacia otras personas, a otros individuos. Al mismo tiempo, la cuestión de las creencias es algo con lo que lidias a diario. Hay choques de ideas y de pensamientos y no necesariamente tiene que ver con cuestiones religiosas como usualmente se podría pensar a la hora de pensar en creencias. Pueden ser ideas políticas, ideas sobre un evento, ideas sobre X determinante. Realmente es como que una creencia puede ser muchas cosas y muchas veces nuestras creencias pueden estar basadas en la nada, simplemente en el creer que así es y punto. Yo podría creer simplemente que, no sé, que el cielo es rojo en lugar de azul y al final del día muchos podrían decir, ah, tienes derecho a creerlo, y otros dirán, no, es que las cosas no son así. Pero meramente es el hecho. Hay muchas cuestiones que no están basadas en nada y simplemente son cosas que son socialmente bien vistas muchas veces y a veces no. Podemos sobreentender muchas veces que todos tenemos esos choques con otras personas. Meramente, por ejemplo, en México está muy común la frase de en la mesa no se habla sobre religión, política ni fútbol, por el mero hecho de que uno sabe perfectamente que son temas de debate, son temas en los que no se llega a ningún lado porque las personas no están abiertas a discutir esas ideas. Porque si yo pienso algo y la otra persona no,
es muy difícil que que uno cambie el pensamiento del otro, porque es lo que la persona piensa y eso es lo que la persona está aferrada a pensar. Puede que esté en lo correcto o no lo esté, pero al final del día, como dirán, no somos quien para cambiar esos pensamientos, aunque así lo queramos, porque muchas veces son ideas arraigadas de toda la vida, ya sea por la cultura o ya sea meramente por el contexto en el que se desarrolló la persona.